Estimada Iglesia del Señor Jesucristo, vamos a continuar nuestra serie de enseñanzas sobre la verdadera naturaleza piadosa de un cristiano. El título del mensaje de hoy es el carácter del cristiano íntegro. Para el estudio de hoy, dice Proverbios capítulo 20, versículo 7, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Un hombre íntegro va por las sendas del Señor con una conciencia limpia y libre de todo perjuicio. Pero aparte de tener integridad moral, es alguien que va esparciendo semillas de integridad en el camino del Señor, dejándoles como delegado a su descendencia esta gran bendición. El término bíblico integridad significa que la palabra integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Para nuestra aplicación, el corazón íntegro siempre hará lo correcto aunque nadie lo mire. No necesita público ni alabanzas por sus buenos actos. En su forma de latir, considera que la integridad es por encima de todo un valor excepcional, una necesidad de vivir en armonía con lo que dicta nuestra propia conciencia. Según la definición bíblica de el hebreo, una persona íntegra es aquella que siempre hace todo con transparencia ante los ojos divinos, aclarando que no solo hace lo correcto para sí mismo, sino también lo hace sin hacer daño a otras personas. También le podemos atribuir otros valores a la cualidad de ser íntegro, como son la honestidad, la lealtad, la responsabilidad, la rectitud y la santidad. Estas cualidades le fueron dadas de una manera o de otra a Job como un hombre íntegro. En el capítulo 1, versículo 1 de su libro, dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para el estudio de hoy quiero compartirles 5 características de un hombre íntegro. La primera característica de un hombre de corazón íntegro es que es de un solo sentir, no tiene divisiones. Para el hipócrita hay muchos dioses y muchos señores, y tiene que dar parte de su corazón a cada uno. Pero para el íntegro hay un solo Dios y solo un corazón para servir a este Dios. El hipócrita da su corazón a la criatura, y a cada criatura tiene que darle parte de su corazón. Y al falto de integridad, al que tiene el corazón dividido entre muchos dioses, el Dios verdadero,
a su idolatría la destruirá. Como afirma el profeta Oseas en el capítulo 10, versículo 2. Dice este profeta: está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. El hombre que no es de corazón íntegro recibe esta amonestación del Señor Jesús. San Marcos 7:6 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sus afectos religiosos tienen que compartirlos con la falsa piedad. Así como las ganancias humanas llama a su puerta y tiene que darles una parte de su corazón. Escuchen bien esto: se presentan los placeres carnales y a ellos también tienen que darles parte de su corazón. Aparecen deseos pecaminosos y les tienen que dar parte de su corazón. Son pocos los objetos necesarios que tienen, pero incontables las vanidades innecesarias. Pero el hombre íntegro con su corazón ha escogido a Dios como suficiente, porque el Dios verdadero es todo incluido, lo llena todo por completo, porque el verdadero Dios llena todo por completo. Un solo Cristo es suficiente para un solo corazón. De allí que San Pablo afirma en Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en Él, hablando de Cristo. Pablo, en el versículo 9 de esta misma carta, viene hablando que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa ni más ni menos que mediante nuestra unión vital con Cristo, al ser participantes, somos participantes de la plenitud de la deidad que llena de sí a Cristo. Vuelvo y repito esto. Esto significa ni más ni menos que mediante nuestra unión vital con Cristo, participamos de la plenitud de la deidad que llena de sí a Cristo. Entonces, el hombre íntegro, al tener así a Cristo, está espiritualmente completo. Así que tenemos a nuestro alcance la fuente de toda llenura de Dios, de la que extrae toda la que necesitamos para nuestro progreso, tanto espiritual como mental y moral. Por lo que no necesitamos en modo alguno de esos seres angélicos, santos, ni reliquias como intermediarios entre Dios y los hombres, por los que abogan los herejes e idólatras. Así pues que quien tiene a Cristo tiene a Dios. Y como dice uno de nuestros himnos: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Cristo basta. Y por eso el salmista en oración también dice en el Salmo 119, verso 34: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Es decir, déjeme tener un solo corazón y mente para que sea tuyo. Esta es una característica del corazón íntegro. Amados hermanos de corazón piadoso, así como hay billones de rayos de luz, pero todos se unen y se centran en el sol, lo mismo sucede con el hombre íntegro.
Aunque tiene billones de pensamientos, todos por su buena voluntad se unen en Dios. El hombre íntegro tiene muchos fines subordinados, como procurar su sustento, su protección, cuidar de su placer santo, mantener a su esposa e hijos, cuidar de su vocación, etc. Pero no tiene más que un fin que ser de Cristo. Por lo tanto, tiene firmeza en sus determinaciones, tiene concentración en sus deberes santos, tiene constancia en sus acciones y tiene serenidad en su corazón, cosa que los hipócritas miserables no pueden lograr, porque sus corazones están divididos en varios señores. La segunda característica especial del corazón íntegro es que es recto y sin corrupción. El Salmo 119, verso 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En otras palabras, cuando hay más sinceridad del corazón en guardar la voluntad de mandamientos, hay menos vergüenza, porque hay mayor santidad. Como resultado, la integridad viene a ser la gran autora de la confianza. Cada fiebre sacude el cuerpo enfermo y cada prueba sacude el alma inicua. El íntegro quizás no siempre tenga un color tan atractivo como el hipócrita, pero su color es natural. El carácter del hombre íntegro es de Cristo. De la falsa piedad es del diablo. El hombre íntegro no está pintado. Su estado es firme. La hermosura del hipócrita es prestada. La lluvia lo descoloría. El fuego de la prueba lo derretirá. El íntegro en su cuerpo se deteriora, pero su hombre interior la remedia, porque en su interior es recto. Como dice Pablo en 2 de Corintios 4:16, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día en día. El pecado domina al hipócrita, pero lo esconde. Como dice el Salmo 36, verso 1 y 2. Salmo 36, verso 1 y 2 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no se hallará y será aborrecida. Y el hebreo da a entender que el impío dentro de su corazón dice: no hay por qué temer a Dios delante de sus ojos. Al pecar piensa que ha actuado sabiamente y a su favor, acertando a que no lo verán, pues en el fondo no quiere el mal. En el fondo no quiere el mal y el peligro de sus malvadas obras, ¿sí? Pero él llama mal a bien y bien al mal. Llama libertad a sus libertinajes, astucia a sus fraudes, justicia a la persecución que emprende contra los buenos. Pero día llegará en que su iniquidad será hallada contra lo que él piensa. En resumen, usa la táctica del avestruz. Cree que por esconder la cabeza en la tierra, piensa que su iniquidad no será hallada.
sin darse cuenta que su cuerpo y sus patas quedan descubiertas. Cree que puede procurar esconderse de los hombres, de sí mismo y peor aún de Dios. Con gusto podría seguir así para siempre, creyendo que su iniquidad no será hallada y aborrecida. En cambio, el hombre íntegro de corazón siempre está examinándose y probándose. ¿Soy recto? ¿Es mi fe verdadera? ¿No estoy ocultando ninguna corrupción? ¿Son mis debilidades según mi integridad? Hace caso a lo que dice el apóstol en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probados a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El carácter de un hombre íntegro es como una mandarina que tiene manchitas en la cáscara. Pero el hipócrita es como la mandarina con el centro seco. Estando con mi esposa en una finca que cuidaba un pariente nuestro, pudimos ver un árbol de mandarinas en que las mandarinas manchadas en las cáscaras por dentro eran jugosas y dulces. Pero las mandarinas bien amarillas y brillosas por dentro estaban secas y desabridas. El cristiano íntegro tiene aquí y allá manchitas de pasión, otras de mundanalidad y algunas de soberbia. Pero si lo pelamos y lo desgajamos, al analizarlo, encontramos recto su corazón. Su vida se exprime en abundancia y es dulce para el paladar de Dios. El hipócrita es como una mandarina que es lisa y hermosa por fuera, pero seca e insípida por dentro. Es asqueroso al paladar de Dios y está pronto para ser vomitada. Como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las palabras de un falso piadoso pueden llegar a ser correctas. Cumple sus deberes de devoción y su vida es intachable. Pero véanlo por dentro. Su corazón es una pocilga de pecado, la guarida de Satanás. Noten cómo Jesús, quien conoce el corazón del hombre, la forma en que trató a los falsos religiosos en San Mateo capítulo 23, verso 25 al verso 28. San Mateo capítulo 23, verso 25 al verso 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La tercera característica del hombre de corazón íntegro es que es puro y sin contaminación. Las escrituras le dan este calificativo, no porque sea puro en absolutamente, porque
esa felicidad o feliz condición es reservada después de la glorificación, pero lo es en comparación con la contaminación y la vil mezcla que es el hipócrita. Aunque su mano no puede hacer todo lo que Dios manda, su corazón es sincero en todo lo que hace. Su alma se esfuerza en lograr una pureza perfecta, de manera que de eso deriva su bienaventuranza. Como dijo el Señor en San Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A veces fallan con sus palabras, con sus pensamientos y acciones también. Pero al poner su corazón al descubierto se ve un amor, un anhelo, un método y un esfuerzo en usar los medios de gracia como la oración, la lectura de la Biblia y la predicación para llegar a tener una limpieza real y absoluta. Y como el rey David está exclamando, como en el Salmo 51, verso 7 y verso 10, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi querido creyente, tengo esta noticia para ti. No eres legalmente limpio, o sea, libre de todo pecado, pero eres limpio según el Evangelio por la sangre de Cristo. O sea, libre del dominio de todo pecado, especialmente de la hipocresía, la cual es totalmente contraria al pacto de gracia. Es decir, el hombre íntegro es el hombre piadoso de las Escrituras y por lo tanto está más lejos de la hipocresía que cualquier otro. Está realmente contento que Dios es el que escudriña los corazones, porque entonces sabe que encontrará su nombre y su carácter puro en su propio pueblo escogido. No obstante, aún el más íntegro de los hombres en el mundo tienen en él algo de hipocresía. Como Pedro y Bernabé, cuando fueron reprendidos por su hipocresía por Pablo, en Gálatas capítulo 2, verso 13 y verso 14. O como dice Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Sin embargo, se nos ha dado la virtud del dominio propio para que detectemos, resistamos y aborrezcamos esta hipocresía, de modo que no se le pueda llamar hipocresía en este mundo. Mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, la hipocresía que hay en nosotros debe de ir cada día más mortificándose a través de la palabra de nuestro Dios y ganando sobre nosotros un corazón genuino y sincero, transparente ante Dios, de tal manera que no seamos condenados. Sus propósitos son generalmente puros para la gloria de Dios. El estado de su corazón y de sus pensamientos son generalmente mejor que su exterior. Entre más se le examina, más es aprobado en integridad. Es limpio de deshonestidad en sus relaciones, más limpio aún de toda apariencia de iniquidad ante su familia.
más limpio aún en su intimidad y sobre todo limpio en su corazón. Aunque hay allí pecado, hay también renuncia hacia él, de modo que no se mezcla con él. Así como no se mezcla el agua con el aceite, aunque esté en un mismo recipiente. Así está la pureza dividida y el pecado en el corazón del hombre íntegro. El hipócrita escoge siempre el pecado. En cambio, si del íntegro dependiera, no tendría ningún pecado. El viajero puede encontrarse con lodo en su camino, pero hace todo lo que pueda por quitárselo antes de entrar a casa. El íntegro se limpia de sus pecados constantemente ante la presencia de Dios. Pero los cerdos disfrutan del lodo, esto es, los hipócritas no pueden estar sin él. ¿Sucede lo mismo con el hombre íntegro y el hipócrita cuando ambos pecan? No. Aunque el santo más íntegro sobre la tierra se ensucia de pecado, no lo programa en la mañana ni se acuesta con él en la noche. En cambio, el hipócrita lo programa y se deleita en él hasta el otro día. Nunca está tan contento como cuando está pecando. En resumen, el hipócrita ama el pecado y busca la ocasión, pero el hombre íntegro aborrece el pecado y lo evade. La cuarta característica del íntegro de corazón es que es perfecto y sin reservas. El Salmo capítulo 37, versículo 37 nos dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso. Bienaventurado, ¿sí?, para el hombre de paz. Ver al íntegro y al justo, es ver al uno y al otro. Es decir, son totalmente idénticos. O para ser más específico, nos hablan de una misma persona. Su corazón está enteramente sujeto a la voluntad y a los caminos de Dios. El hipócrita siempre busca algunas excepciones y pone las cosas en tela de juicio. Dice: tal pecado no puedo abandonar, ¿sí?, tal gracia no puedo amar, tal deber no puedo cumplir. Y muestra su hipocresía agregando: hasta aquí cederé, pero no más, hasta aquí llegaré. Es consecuente con sus fines carnales, pero todo el mundo no me persuadirá a ir más allá, dice el hipócrita. A veces el razonamiento del hipócrita lo llevará más allá de su voluntad, su conciencia más allá de sus afectos. No es de un solo sentir, su corazón está dividido, así que fluctúa constantemente. En cambio, el íntegro tiene solo una felicidad, y esta es disfrutar de Cristo, desde el tiempo presente por toda la eternidad. Tiene solo una regla, y esta es su santa voluntad. Tiene una sola obra, y esta es complacer a su Redentor divino. Por lo tanto, es de un solo sentir y resuelto en sus decisiones, en sus anhelos, en sus caminos y planes. Aunque puede haber alguna tardanza en el cumplimiento de su misión principal, no titubea ni vacila entre dos objetivos. Porque
está enteramente decidido, de modo que de él puede decirse que es perfecto e íntegro sin falta alguna. Por lo general, hay en todo hipócrita algún tipo de baluarte que nunca ha sido entregado a la soberanía y al imperio de la voluntad de Dios. Muchas lascivias se fortifican en su propia voluntad. En cambio, donde entra la integridad, esta lleva cada pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. San Pablo lo dice de esta manera en 2 de Corintios 10:5. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Isaías capítulo 26, verso 13 dice: Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Esta es la característica de la mente y el corazón del íntegro. Y en quinto lugar, la característica del corazón íntegro es sencillo y no tiene malicia. El Salmo capítulo 32, verso 2 afirma: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. He aquí ciertamente un mensaje de bienaventuranza para un hombre íntegro. Mi hermano, sin duda, tenemos grandes y muchas iniquidades. Pero ¿cómo es que nosotros somos tenidos como si nunca hubiéramos pecado? ¿Por qué una falta es como si en nosotros nunca hubiéramos hecho una falta? ¿Los pecados remitidos son como si nunca se hubieran cometido? ¿Por qué en el libro de deudas pendientes estas están tachadas como si nunca hubiera existido la deuda? Pero ¿quién es ese hombre bienaventurado, aquel en cuyo espíritu no hay engaño? ¿Quién es ese hombre? Es decir, no hay engaño fundamental. Es el hombre que sin engaño ha pactado con Dios. Es el hombre que sin engaño ha pactado con Dios. No tiene ningún engaño que lo lleve a ceder a alguna forma de iniquidad. No engaña a Dios ni a los hombres ni a su propia conciencia. No esconde sus ídolos cuando Dios está revisando su tienda, como lo hizo Acán en Josué capítulo 7, verso 21. En cambio, el hombre íntegro reconoce, aborrece y deja su pecado. Como continúa diciendo el versículo 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Cuando el hombre íntegro confiesa su pecado, le duele en el corazón y está profundamente perturbado por él. No finge para disimularlo. Aquel que le finge a Dios, le fingirá a cualquier hombre en el mundo. Vean la gran diferencia entre Saúl y David. Saúl es acusado de una falta de desobediencia en 1 Samuel 15, 14. Y no quiero entrar en este momento en este detalle. Pero él la niega y vuelve a ser acusado por la misma desobediencia en el versículo 17.
sigue restándole importancia al asunto y busca hojas de higuera para taparlo como lo hizo Adán y Eva. Pero David es de corazón honesto. Es un hombre de corazón íntegro. Es distinto. Se le acusa y cede. Una pequeña herida. Se abre una vena de sufrimiento en su corazón. Cuando va el profeta Natán y le declara su pecado, es un hombre que no tartamudea para reconocerlo. Dice, oh, he pecado contra Jehová mi Dios. Y él llega a ser inspirado de una forma especial y lo confiesa en este maravilloso salmo del capítulo 51, versículo 3 al versículo 12. Salmo 51, versículo 3 al versículo 12 dice: Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo, delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Apreciados hermanos, estas son las características de un corazón íntegro. Oremos. Padre amado, santo y glorificado es tu nombre. Y en esta tarde te pido, Señor, te imploro, amado Dios, que estas características que hoy hemos estudiado, basándonos enteramente en tu santa palabra, sean expresadas en mis amados oyentes. Las vivan, las practiquen, porque sólo así, Señor, tendremos una verdadera identidad cristiana. Tú escudriñas nuestros corazones y a ti no te podemos engañar, aunque podamos hacerlo ante los hombres. Pero, oh excelentísimo Dios, que el Evangelio de tu Hijo Jesucristo produzca esta gran transformación de corazón en cada uno de mis oyentes, para que no solamente sean salvos, sino para que también sean hombres de corazones íntegros, que reflejen en sus vidas la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.